comunicación la todavía diputada María René Álvarez de Creemos, pero también candidata a diputada para la próxima elección por la Alianza Libre. Diputada, le agradezco mucho por este contacto. Y antes de entrar a esta nueva aventura que va a iniciar, yo quiero consultarle sobre algo que leía yo en sus redes sociales el día de ayer y tiene que ver con esta entrega del gobierno nacional a ciertas ideologías, a ciertos gobiernos que por el hecho de, no sé, de ser antiimperialistas, parecería que todo lo que hacen para el gobierno de Luis Arce está bien. Usted publicaba esta alerta sobre que el gobierno estaría entregando ciertos terrenos, cierto territorio al gobierno iraní que, por un lado, el hecho de tener las sanciones que tiene por el conflicto que hay con Irán en el mundo, podría perjudicar a Bolivia, pero además, tomando en cuenta su lucha por el medio ambiente, también podría haber una afectación grande. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros y le pido por favor que nos explique de qué se trata esto. Gracias, César. Un saludo cordial. Efectivamente, meses pasados, alrededor de finales de febrero o inicios de marzo, el viceministro de Minería dio una conferencia de prensa anunciando convenios, tratados que, entre comillas, se harían realidad con Irán para la explotación de tierras raras. Y dieron justamente la ubicación que es en Potosí, en una región de Potosí, y específicamente mencionaron al Cerro Manomó, que queda en el municipio de San Ignacio Velasco, en la provincia de Velasco, en la Chiquitania, por supuesto. Y evidentemente esto ya desde allí nos llamó la atención y por supuesto hicimos eh, o requerimos de toda la información correspondiente. Mire, han pasado desde que presentamos las peticiones de informe en marzo hasta la fecha, abril, mayo, junio, 3 meses, que no nos responden. Entonces, esto nos preocupa muchísimo más. La anterior semana, recién también se aprobó una minuta de comunicación que nosotros presentamos a la Comisión de Medio Ambiente, obviamente explicando bajo el marco normativo y con temas muy importantes, haciendo énfasis de lo que significa el hecho de que hagan un tratado, sea este de público o sea de manera, parece como lo están haciendo de manera reservada en todo caso. Esto significaría una gran amenaza, primero, con las relaciones que tenemos hacia el mundo. Prácticamente Bolivia quedaría totalmente aislado en ese sentido, obviamente por firmar o tener convenios eh, con países que evidentemente tienen las características del terrorismo. Y, por supuesto, la devastación que significa al no estar Bolivia preparada, digamos, para una explotación o extracción de este tipo de minerales. No contamos ni siquiera con la suficiente tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque pasa el tiempo y al final no sabemos, no tenemos un conocimiento real qué es lo que se hace tras bambalinas, digamos, ¿no? En el sentido de que si este convenio avanza, si no avanza, bajo qué mecanismo, porque tampoco tenemos una información, digamos, para que pueda ser aprobado dentro de la Asamblea Legislativa, en calidad de qué lo están haciendo y cómo están avanzando. Voy a tener que nuevamente tocar las puertas del Ministerio de Minería o finalmente poder ingresar al mismo porque no cumplen los reglamentos. En 10 días tendríamos nosotros que haber tenido esa información y lamentablemente hasta la fecha no nos llega. Ahora, esto alerta mucho más tomando en cuenta que este gobierno se está de ida y está dejando una carga bastante pesada al que llega. Por supuesto que sí, en todo sentido, ¿no? En todas los óbices que uno pueda determinar como importantes para el país que tienen que ver con respecto a desarrollo, economía. Evidentemente el gobierno apuesta a seguir teniendo una economía mediante la extracción de recursos naturales.
Sin embargo, no midiendo la posibilidad del efecto que puedan tener aquellos, digamos, ¿no? Esto perjudicaría bastante, por supuesto, reitero, tanto en el ámbito internacional y las relaciones que podamos tener nosotros como país con el mundo y evidentemente en la situación medioambiental, ¿no? Que cada vez vemos que es muchísimo más preocupante porque las políticas que genera el mismo gobierno es de la devastación. Entonces, vamos a seguir alerta, vamos a seguir fiscalizando hasta conseguir la respuesta correspondiente. Es un despropósito total también que el funcionamiento de la Cámara de Diputados no pueda ser normal, es decir, he tratado de poder hablar de este tema con distintos diputados, evidentemente hay más preocupación, creo, por otras cosas, pero sin embargo nuestra gestión parlamentaria no ha culminado y hubiese sido interesante que nosotros como Poder Legislativo podamos dar un mensaje y establecer que no estamos de acuerdo con este tipo de aprobación de convenios, no estamos de acuerdo como bolivianos y además como representantes del país que se realicen la firma tal vez de contratos para la exploración y explotación de estos minerales. Entonces, hay bastante retraso. Como le digo, César, usted conoce y yo aprovecho la oportunidad para agradecer el seguimiento que han realizado en mi trabajo en materia de fiscalización, porque finalmente se abocó a aquello. Sabemos que por el hecho de ser oposición y evidentemente estas pugnas políticas dentro de la misma asamblea, y no solamente se la voy a echar al MAS, sino también de oposición, han perjudicado, si quiere usted, en lograr una gestión en conjunto, porque bueno, uno no puede ser, digamos, una golondrina solitaria, porque si se hubiera efectivizado realmente un trabajo en conjunto, por ejemplo, eso es muy importante para esta nueva gestión, como bancada cruceña en sí, integrando las tres fuerzas políticas que hoy por hoy están vigentes en Santa Cruz, evidentemente creo que hubiéramos podido lograr algo de todo este abuso de poder que lamentablemente se viene gestando contra nuestro departamento. Y hablo contra nuestro departamento porque hoy por hoy la amenaza también es en la Chiquitania que pertenece a Santa Cruz, ¿no? Diputada, usted lo acaba de decir, nosotros conocemos bastante bien el trabajo que usted ha venido haciendo desde el legislativo. Estamos a punto de cerrar esta legislatura y hay que abrir otra. Y usted quiere seguir perteneciendo a este selecto grupo de personas que tiene una responsabilidad muy grande y mucho más en la próxima gestión por la forma en que se está viendo que se va a desarrollar la elección. Es decir, después de mucho tiempo no va a haber hegemonía de un partido. Desde el 2006 entró el MAS y tenía hegemonía en el legislativo. Y las cosas deben cambiar en la forma de legislar, en la forma de hacer política dentro del legislativo. Bajo esa perspectiva, ¿cómo ve usted, cuál es la perspectiva que usted tiene respecto a esta nueva gestión, si es que usted llegara a ser reelecta como diputada? Bueno, primeramente, yo lo tomaría como un gran desafío, por supuesto que sí. Todo en la vida, de acuerdo a las oportunidades, cómo se te presentan, habría que tomarla desde el punto de vista de que uno tiene que ejercer este momento con bastante compromiso, con bastante seriedad. Como usted bien lo manifestaba, hay una oportunidad histórica para los bolivianos para cambiar realmente de raíz y de manera radical este panorama que lamentablemente no avisora buenos momentos en función de los gobernantes que hoy por hoy están, por supuesto, de este régimen totalitario, un régimen que lamentablemente violentó desde lo más ínfimo como es la institucionalidad, el respeto de la independencia de los órganos de poderes. A mi criterio eso es lo más nefasto que deja el movimiento al socialismo. Por supuesto, viene después el tema de la crisis económica, el tema de la crisis social, política, y también me atrevo a decir con mucha solidez, querido César,
la crisis de valores que hay en nuestro país se ha perdido determinantemente mucho y mucho tiene que ver con el direccionamiento, por supuesto, que le dio el movimiento al socialismo ante la presentación de su forma de hacer gobierno. Entonces, me parece que ahora contribuir desde el legislativo con una visión posiblemente llegar a ser una parlamentaria oficialista, por supuesto que me genera bastante esperanza, mayor compromiso. Se necesita hacer reformas estructurales de distintas normativas, querido César, para que nosotros podamos tener medianamente una solidez como Estado, como país, un respeto bajo la guía, por supuesto, la Constitución Política del Estado, que dicho sea paso, a mi criterio también se tiene que estudiar la apertura de la misma para hacer reforma, pero sí desde el legislativo contribuir, que es importante hacerlo, al tema de tratamiento de distintas leyes que puedan regularizar, pero sobre todo mejorar esta visión que lamentablemente nos ha comido a todos, como es el centralismo, ¿no? Poder apartarnos un poco de aquello y evidentemente darle el poder económico que se necesita en las regiones para su avance, y de ahí aquello pues hacer el desarrollo correspondiente bajo las características de cada región, de cada departamento, en el tema económico, en el tema jurídico, en el tema de responsabilidades que son tan importantes para un conjunto normativo que tiene que presidir, digamos, para el desarrollo de cada una de las regiones. A mí me pone de cierta manera contenta la situación de poder lograr este objetivo. Por supuesto vamos a hacer todo lo que refiere a aquello. En realidad yo recién estoy iniciando la campaña como tal, porque usted sabe que, bueno, te toma bastante tiempo seguir ejerciendo, por supuesto que sí, pero es muy necesario, por supuesto, llegar al ciudadano, llegar a cada boliviano que ahora tiene una esperanza de cambio, y poder tener la aceptación y aprobación de ello para poder implementar un programa de gobierno que Tuto lo ha diseñado, entiendo yo, desde muy de cerca. Tuto ha elaborado el programa de gobierno casi personalmente junto a un conjunto de profesionales, por supuesto, que tiene también el compromiso para poder llegar a cada uno de los bolivianos y obviamente cambiar de manera total la situación en la que hoy por hoy nos encontramos, porque usted sale a la calle y conversa con muchas personas y por supuesto tienen la esperanza, pero también dicen, si es que esto no funciona, si es que existiera un nuevo fraude en Bolivia, porque evidentemente entendemos la desconfianza del ciudadano en el sentido de que ya sabemos cuál es el actuar, y no olvidemos que son 20 años estrictamente que este partido de gobierno ha conformado dentro de las instituciones, César, prácticamente un crimen organizado. Entonces va a ser seguramente, con seguridad, no tarea fácil sacarlos del poder. Obviamente tiene que ser por la vía democrática, y ante esta incertidumbre que aún queda, los ciudadanos también tienen una perspectiva de decir, bueno, si esto no cambia, yo me tendré que ir de país porque ya acá no se puede más. Entonces, sería muy triste que llegue a pasar esto en Bolivia, y por supuesto dejando, digamos, demasiado dolor, la desintegración de la familia, que eso es bien preocupante, porque cuando ya las familias se separan por estos motivos, que son que no pueden consolidar una economía, que no pueden trabajar, que no pueden por lo menos darle las condiciones mínimas a sus hijos, a la familia como tal, ya eso también es un problema social muy importante, porque evidentemente quedaría un precedente muy nefasto para nuestro país si llega a suceder eso, ¿no? ¿Por qué tomó la decisión de repostularse? Tomando en cuenta todo lo que ha vivido, nosotros lo hemos visto desde el primer día, y lamentablemente tenemos que recordar episodios bastante complejos que usted y sus colegas parlamentarias, especialmente de Santa Cruz, han vivido. Y en ese marco, ¿qué es lo que la motiva a seguir en el trabajo legislativo? A ver, César, obviamente con el aprecio que yo tengo
a este medio de comunicación que me ha abierto las puertas de manera totalmente genuina y desinteresada, en el sentido que ha puesto en valor el trabajo legislativo que he realizado. Es primera vez además que tengo este tipo de entrevista comentando las decisiones que incluso pueden ser de manera personal en ese momento. Eh, a ver, yo tenía previsto obviamente culminar con mi gestión y dar un paso adelante en el sentido de ver qué oportunidades podríamos tener a lo posterior, o finalmente volver a casa, que es un requerimiento también, también dentro de todo, de todas este tiempo transitado. Tuve un niño, tuve un hijo que ahora tiene 2 años, que me estuvo acompañando prácticamente en todo este desafío, aún continúa haciendo eso. Entonces a veces hay contrapesos que uno tiene que equilibrar. Por supuesto, algo pendiente que yo tengo, y tal vez como parte de culpa, es el no estar presente en casa como debiera ser. Sin embargo, teniendo una reunión, obviamente mi primer equipo se llama Mi Familia, y evidentemente con la invitación que yo recibo por parte de Tuto Quiroga, para poder ser parte y liderizar prácticamente las listas que corresponden a Santa Cruz. Evidentemente la invitación la recibo a raíz de una evaluación. Eso me pareció muy importante, que una persona o un candidato presidencial se preocupe bastante por entender y saber, digamos, cuál es el recorrido, de cierta manera, de, de la persona a la que ese momento él estaba invitando. Eh, Prácticamente me dice: yo necesito que usted me acompañe porque es muy valorable lo que usted ha realizado y necesitamos personas de ese calibre para que me pueda acompañar en el legislativo, dada a la proyección de reformas legislativas que hay que hacer. Entonces hice la consulta y, por supuesto, si ese es el lugar que hoy, digamos, tal vez necesitamos para poder reconfigurar y reconstruir Bolivia, con seguridad lo asumo con ese compromiso, con la responsabilidad de poder avanzar para adelante, ¿no? O sea, realmente no se trata simplemente del puesto como parlamentario, se trata del futuro que nosotros merecemos como bolivianos, el futuro que también tenemos que dejar a los que están detrás nuestros, a las futuras generaciones, y también ponerlo en contexto de lo que significa construir un país. Entonces me parece muy importante que tengamos esta posibilidad de poder lograrlo, y por supuesto eso es lo que me motiva, el compromiso que tengo para con Bolivia, para con Santa Cruz especialmente, porque es al departamento al que yo represento, y por supuesto el compromiso que tengo con mi amada región. Eh, Tuve bastantes reuniones también con personas de la región, porque yo represento ahora una circunscripción muy importante, como es la circunscripción 54, que es la que prácticamente en extensión territorial es la más grande de Bolivia, y la que hoy nos vemos afectados con muchas amenazas desde este gobierno. Entonces tuve prácticamente una reunión con todos los grupos que tenemos y representantes políticos de la región, para poder pedirme: por favor, diputada, asumamos este reto, nosotros la acompañamos y por supuesto la apoyamos en el camino de lo que viene. Entonces eso también te genera bastante fortaleza, y por supuesto con el compromiso que tengo con cada uno de ellos de seguir respondiendo a lo que compete en mis atribuciones como parlamentaria, esta vez desde el ámbito plurinacional, que o plurinominal, perdón, que es la representación de Santa Cruz, pero por supuesto nunca dejando de lado lo que compete genuinamente mi esencia, que es la Chiquitania, ¿no? En ese sentido, usted marca bien, esa zona de la Chiquitania parece ser el objetivo del MAS, o parece que ha sido el objetivo del MAS desde que ingresó al poder allá en el 2006, y han avanzado muchísimo. Es evidente que con el cambio de gobierno, no importa quién entre, con el cambio de gobierno eso no va a ser mágico y va a cambiar de inmediato. En ese sentido, ¿qué se debe hacer en una nueva legislatura? Quizá
con una nueva ideología política, con un nuevo gobierno, con un cambio trascendental, pero con el problema que ya está instalado ahí en la Chiquitana? Bueno, primeramente, pues el paso uno es identificar el territorio que tenemos como tal, eh, despojar los avasallamientos que lamentablemente son los que han avanzado y nos han perjudicado bastante en todo sentido por los ilícitos que se cometen dentro de ellos. Eh, Tener de manera muy rigurosa, digamos, hacer cumplir, porque las normativas las tenemos, pero tendríamos que hacerla cumplir como tal. Reitero, el hecho de que se le pueda dar mayor proporción, por ejemplo, en recursos a las regiones, a las gobernaciones, a los municipios, pues esto hace que también puedan tener mayor responsabilidad y asumir las competencias autónomas que tiene que ver con el tema territorial. Entonces, esta reforma es íntegra porque pasa por los 3 niveles del Estado, y eso para mí es muy importante porque creo que con eso conseguiríamos despojarnos de este mal lamentablemente engendrado por el movimiento al socialismo y que ha perjudicado bastante a la región. Iniciando por los avasallamientos, obviamente hay bastantes necesidades, demandas para la región en la visión de desarrollo económico. Mire, este 12 de junio inicia la feria más grande de la región en el sector ganadero, porque acá en San Ignacio Velasco, yo me encuentro ahora en la Chiquitania, tenemos el mayor hato ganadero de la región con la mejor genética, ¿no? Que puede dar desde esta región tan rica chiquitana. Y evidentemente una visión de desarrollo, pero que va escalando cada día, cada año, y eso tenemos que estar presente en ese momento, que todo tenga que ser a medida de lo proporcional, de lo planificado, para que nuestra región realmente sea altamente competitiva en todo sentido, en un tema de agroindustria, porque apunta a eso esta región, pero que tenga bien establecidas las normativas con alta tecnología, que sea evidentemente siempre equilibrada con el respeto medioambiental. Bueno, la gente nuestra, la gente genuina nuestra, por supuesto que entiende cuál es el cuidado del mismo. Somos muy ricos en recursos naturales aún, a pesar de todo el daño que nos han hecho, a pesar de que nos hayan quemado millones y millones de hectáreas. Aún tenemos esa riqueza natural que es el patrimonio de nuestras reservas forestales. Ahora me estoy informando muchísimo más en el tema de la economía verde, en el tema de los bonos de carbono, la captación de bonos de carbono, y para poder hacer un mercado que generaría realmente divisas, esas tan necesarias que necesitamos para el país. Y evidentemente desde ese marco y ese rol creo que voy a establecer mi agenda legislativa en esta nueva gestión, César. Y justamente en ese caso habrá que revisar esos decretos que han sido los generadores de los incendios. Por supuesto que sí, tienen que ser abrogados, tienen que ser anulados, tiene que haber una normativa clara que tiene que ver con respecto al cuidado medioambiental. Yo he tenido, por lo menos hasta la fecha, desde que acepté esta invitación, reuniones de 3 a 4 horas con el candidato a vicepresidente hablando con respecto a este tema que es muy importante, el cuidado ambiental en la región, por supuesto acompañado con desarrollo, pero todo con un equilibrio necesario. Somos altamente ricos en el tema turístico, que también hay que tener una visión bajo esa perspectiva de economía naranja en nuestra región, y por supuesto eso se tiene que lograr en un conjunto de normativas que garanticen y que den la viabilidad, la seguridad jurídica para que nosotros podamos crecer como región. ¿Cómo encontrar consensos en la próxima legislatura? Yo voy a insistir en el hecho de que por lo menos los números, las encuestas, nos muestran que vamos a tener varios representantes, varios frentes, varios partidos, varias alianzas que van a tener representación parlamentaria. En este último tiempo, con la desmembración del MAS, ha sido casi imposible llegar a consensos, diputada, especialmente en la Cámara de Diputados, donde han habido más conflictos. ¿Cómo lograr
que con más representantes, con más partidos en la Asamblea, se puedan lograr consensos? Yo creo que eso tiene que ver con una agenda bien planificada, César, que uno pueda presentar cuáles son los puntos importantes en el inicio, obviamente, de esta nueva legislación, en el avance, en el durante, y obviamente tener acciones realmente identificadas para poder avanzar. Yo estoy trabajando en ello, le comento, es un trabajo que me he puesto como meta, es realizar una propuesta de agenda parlamentaria para en el momento que nosotros asumamos la nueva legislatura, poder brindarla, poder hacerla conocer a cada uno de los 130 parlamentarios que conforman por lo menos la Cámara de Diputados, para que nosotros podamos avanzar en los distintos proyectos. Me parece, si nosotros tenemos el conocimiento necesario de lo que vamos a hacer y lo que vamos a asumir ahora en el trabajo parlamentario, seguramente pueden haber avances, ¿no? Yo estoy totalmente a favor de que el mecanismo del diálogo y obviamente la información que tenga que llegar a cada uno de ellos es fundamental para el avance del mismo. Y en el entendido de que si las elecciones se puedan dar el día de hoy, tenemos prácticamente conformada una bancada, una asamblea legislativa con mayoría de oposición. Entonces, ojalá se logre este objetivo, que es lo que se quiere. Reitero, reconstruir Bolivia es muy necesario desde los puntos más ínfimos, porque evidentemente nos han destrozado prácticamente todo. Entonces, pienso yo que bajo una agenda planificada se puede avanzar. Personalmente lo estoy haciendo para el momento que toque ponerla y hacerla conocer a cada uno de los parlamentarios. Bueno, la gente me pide que le pregunte, ¿por qué Tuto, diputada? Bueno, fue la persona con la que tuvo acercamiento conmigo. Como le digo, me llamó bastante la atención que se haya tomado la molestia de informarse, o seguramente hacer una investigación exhaustiva del trabajo que yo he realizado como parlamentaria de Santa Cruz. Me pareció muy importante que una persona sea conocedora de aquello. Por parte actualmente yo represento a la bancada de Creemos, por supuesto, la bancada que lideriza a nuestro gobernador electo Luis Fernando Camacho. No recibí una invitación por parte de ellos, no tuve ningún tipo de comunicación. Se sobreentiende, por supuesto, que tal vez tienen otro tipo de planificación o necesitan probablemente, no sé, diputados o parlamentarios con otras características que no tengan que ver con la mía. Lo sobreentiendo de esa manera, lo respeto, por supuesto. Siempre he tenido buenos términos con ellos. He tenido también la oportunidad de visitar muchas veces a nuestro gobernador, lamentablemente en la situación en la que se encuentra, y por supuesto uno de los objetivos también que está dentro de mi agenda parlamentaria es poder exigir la justicia que corresponde, y que todas estas personas que lamentablemente están en una condición de presos políticos puedan obtener su libertad. Entonces, la aceptación para la invitación que tuve con Tuto fue por eso, por valorizar, digamos, el trabajo que viene realizando, y por este compromiso que se tiene entre todos de reconstruir Bolivia, y eso a mí me interesa bastante. Ahora, diputada, la gente que va a ir a votar, ¿qué debe tener en cuenta para emitir su voto el próximo 17 de agosto? Tiene que tener en cuenta de que hoy es un momento histórico, que depende de nosotros prácticamente la decisión que tome el soberano, de la decisión que tomen los ciudadanos, de este cambio inmediato que necesitamos como sociedad, como país, como gobierno, como una forma de modelo económico. Se necesita, porque no se puede avanzar cuando tenés a un gobierno que insiste en llevarte a la extrema pobreza para poder vivir prácticamente de las migajas que te pueda dar el gobierno. Claro ejemplo, lo que se puede notar en Venezuela, en Nicaragua y en otros países que lamentablemente han sido totalmente devastados por el comunismo y por el socialismo, ¿no? Bolivia no tiene esa característica. Bolivia es de gente muy trabajadora, y la mayoría de los bolivianos es gente de bien, que se dedica
todos los días a apostar para sacar adelante a sus hijos a pesar de las inclemencias que tenemos, a pesar de los obstáculos. Yo pienso que la característica de los bolivianos nos hace distinto lamentablemente a todos los demás países que han caído en las garras del comunismo y el socialismo. Entonces estas ganas necesarias que tenemos de salir adelante, de trabajo, somos gente muy trabajadora, tenemos en nuestras manos la capacidad de modificar eso, y obviamente tiene que ser de la mano con gente que tiene ese compromiso. Tuto Quiroga tiene bastantes características positivas en ese sentido, su experiencia, el conocimiento. La verdad es que yo antes no tuve la oportunidad de conversar con él, digamos, antes de haber recibido esta invitación. Ahora sí, lo hago muy seguido y realmente puedo ponderar una capacidad genuina que tiene en el sentido de tener las cosas claras y de cómo se puede contribuir para salir de este mal episodio nefasto que nos deja el movimiento al socialismo. Entonces, la gente y todos los ciudadanos debemos pensar en eso, debemos pensar en que necesitamos ser un país competitivo, además que nos los merecemos, y evidentemente estar también bajo los estándares que están otros países en tema de desarrollo. Tenemos mucho para hacerlo, tenemos mucha capacidad, mucho desarrollo humano, un gran potencial en recursos humanos en Bolivia para poder conseguirlo. Y evidentemente esto tiene que ser con un cambio totalmente radical, querido César. Diputada, yo le agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a seguir pendientes al inicio de su campaña y seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar un poco más adelante ya con las cosas puestas sobre la mesa. Le agradezco mucho. Gracias, César, gracias por esta oportunidad, por brindarme prácticamente esta ventana para poder informar, para siempre estar en comunicación constante con con las personas que siguen este programa. Agradecida siempre con el compromiso puesto por mi tierra amada de Santa Cruz. Seguimos firmes, vamos con todo Santa Cruz y por supuesto esto viene desde un compromiso real por parte de mi persona y obviamente para que podamos ser parte de esta reconstrucción de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.